Viendo un reportaje acerca de la naturaleza, estaba viendo cómo el reportaje era acerca de árboles, y estaba viendo cómo las ramas que habían caído, ellos las podían volver a injertar en el árbol. Y algunas veces tomaban ramas de otros árboles para poderlas injertar y tomaba el fruto o la rosa o la flor que tiraba aquel árbol podía llegar a cambiar de contraste o de color. Entonces me llamó mucho la atención porque bueno, ellos cortaban un poquito del árbol, injertaban la rama, la envolvían con cinta y eso cobraba nuevamente vida. Y habló Dios a mi corazón inmediatamente porque dice la palabra que nosotros somos injertados por fe, como aquella rama que necesita del tronco, de la raíz, para dar un fruto o florecer. Y esta enseñanza que Dios habló a mi corazón, yo creo que también va a tocar mucho tu corazón, porque hoy por tu fe hay cosas que se van a volver a recuperar, hay cosas que Dios va a volver a hacer, hay cosas que el Señor va a volver a dar color, vida, y vas a tener un fruto de parte de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. Miren, dice así. Quiero que me acompañe hasta el libro de Romanos 11, del 15 al 23. Ok, antes de leer el versículo, dice la palabra de que nosotros somos como aquellas ramas que necesitamos estar pegadas a Dios, que Dios es la vid y nosotros los pámpanos. Necesitamos estar pegadas al tronco, a la raíz que se llama Jesús. Él es la raíz y nosotros somos las ramas. Y necesitamos estar conectadas a Dios para poder dar el fruto o poder dar ese color. Entonces, lo primero que debemos de saber es que lo primero siempre debe de ser Dios. Dios es la raíz. Y si la raíz es bendecida, todo el resto también será bendecido. Si lo primero es consagrado a Dios, todo el resto de la masa también será bendecida. Y miren lo que dice la palabra. Dice así: al rechazar a los judíos, Dios le dio la oportunidad a los que no son judíos de hacerse amigos de Él. Así que cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos, eso traerá al mundo nada más y nada menos que vida después de la muerte. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces todas las ramas también son consagradas. Eso es lo que hablábamos al principio. Si lo primero lo ponemos como es Dios, de raíz, como debe de ser, todo el resto del árbol será consagrado. ¿Qué significa consagrado? Apartado para Dios. Entonces, si lo primero lo consagramos a Dios, si tus raíces son el Señor, pues estás realmente destinado a poder dar un fruto, a poder tener color, a poder tener nuevamente vida como aquellas ramas. Mira lo que dice la palabra. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz que da la vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto, esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe. Ojo con esto, pero tú sigues en su puesto por tu fe. Eso significa que no debes sentirte orgulloso, sino más bien deberías de sentir temor o miedo. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El que el Señor, tenemos un puesto privilegiado, que fuimos injertados, que fuimos llamados, que fuimos escogidos y que nosotros también lo podemos perder. ¿Cómo lo podemos perder? ¿Cómo, pastor? No es que el Señor te rechaza. Ese es el temor que nosotros debemos de tener, control de nuestra vida, de saber que si nosotros somos una rama o somos comparados como aquella rama silvestre que fue injertada en el árbol del olivo, en el árbol del Señor, en la raíz que es llamada Jesús,
Debemos tener mucho cuidado porque si no nos damos cuenta, podemos llegar a marchitar o a secarnos si estamos apartados de la raíz. Por eso es que hay que tener temor, porque a veces podemos andar de ahí como orgullosos, como dice la palabra. No te sientas orgulloso de que fuiste injertado por otro, porque si sabemos el pueblo de Dios rechazó a Dios, entonces Dios llamó a los gentiles, nos llamó a nosotros, nos llamó a todos que podamos venir a Él y ser injertados en parte de su reino por la gracia y poder ser partícipes y coherederos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un pueblo que rechazó a Dios, entonces Dios no los hizo parte, pero hay un porqué no fueron parte de la raíz llamada Jesús. Y dice la palabra, debido a su falta de fe. Entonces esto habló muchísimo a mi corazón, porque significa algo, que si nosotros llegáramos a perder la fe, seremos como aquel pueblo rechazado, que se apartó del árbol, se secó, su rama se marchitó, su flor se disecó y su fruto se dañó. Pero yo creo en el nombre de Jesús, que hoy tú vas a abrir esos ojos, vas a abrir esa mente espiritual, vas a conectarte con el Señor, vas a decir, wow, qué privilegiado que soy, que por mi fe yo me sostengo. Y hay cosas que no se han perdido, por eso dice la palabra, pero tú has permanecido porque aún tienes fe. Entonces, ¿qué me deja ver la Escritura? Hay cosas que se pierden, hay cosas que se dañan, hay cosas que se marchitan, que se secan, que mueren debido a nuestra falta de fe. Pero hay cosas que todavía siguen con vida, que todavía siguen avanzando porque no has perdido la fe. Entonces ahí está en lo que nosotros debemos de trabajar, en ese temor a Dios. Que si tu vida es una vida que vive por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir creyendo en el Señor, vivir creyendo en lo que Él prometió, vivir creyendo en su promesa, andar en sus caminos, caminar lo que Él nos enseña a caminar y vivir por fe. Que aunque nuestro entorno no parezca el más apropiado o no parezca quizás el más agradable ante la vista nuestra, debemos de estar pegados por la fe a la raíz que se llama Jesús. Eso hará que tú vuelvas a florecer, que tú vuelvas a dar el fruto correcto, que tú vuelvas a otra vez a ser colorido y tener esa gracia y alegría. Y miren, iglesia, yo quiero dejar este mensaje en tu corazón, porque hay una realidad. Hay una realidad, nosotros como creyentes a veces podemos llegar a perder la fe. Y ahí es donde comenzamos a perder cosas. Ponte a reflexionar un poquito, ¿qué quizás has perdido en tu vida? Porque perdiste la fe, perdiste la confianza. Fe significa confianza, confiar en Él. Perdiste quizás las ganas, dejaste de creer, dejaste de orar y simplemente terminó por marchitar. Porque la fe es la que nos hace ser injertados por fe. Como aquellas ramas silvestres. Dice la palabra y nos compara como una rama silvestre que no pertenece al árbol del olivo, que es el Señor, que así se compara a Él. Como que Él es el árbol del olivo y que las primeras ramas fueron cortadas por su falta de fe. Entonces vinimos nosotros que agarramos la fe por gracia, creímos en Jesús, creímos en su palabra y fuimos injertados en un árbol divino, listo para dar color, vida y fruto. Pero ¿dónde está? ¿En qué momento fue que comenzaste a dudar? Porque este es un mensaje que el Señor te está diciendo, no dejes de confiar. No te pongas a dudar. Dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces hay ciertas ramas que fueron cortadas para injertarnos a nosotros, porque tuvimos fe. Y dice que esa falta de fe hace que nos sequemos. Pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Y yo le quiero hablar a alguien que está viendo hoy este video, que se ha mantenido en la fe, que ha estado creyendo. Quizás todo tu entorno está hoy en gris, está quizás en tinieblas, quizás hay conflicto, quizás hay un temor que ha venido sobre tu vida, pero el Señor dice, yo he visto ese momento en soledad, cuando has clamado a mí, cuando no has perdido la fe, cuando aún así has estado luchando y has estado creyendo que yo lo puedo arreglar. Dice el Señor, tu fe hace que permanezcas.
Tu fruto está próximo a darse. No pierdas la fe, porque la fe nos hará secar. Pero yo creo que te vas a levantar como un hombre o como una mujer de Dios, con una fe más intacta que nunca. Una fe que no solamente te mantenga pegado al árbol como que ya se va a caer, como que está, pero no está. Sino una fe que realmente te vas a agarrar a la fuente, a la raíz. Te vas a tener, si es posible, que embalar con cinta, como hacen en el árbol que te dije al ejemplo en el reportaje que vi. Te vas a tener que embalar con cinta y vas a decir: de este árbol, de esta raíz llamada Jesús, no me salgo. Yo sigo creyendo, porque la fe hará que tengas tu fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que una de las cosas que quiero hablarte, una de las primeras cosas que te dije fue que nosotros debemos hacer primero la raíz que sea Jesús. Porque si lo primero es consagrado, si lo primero es entregado a Dios, todo lo demás será santificado. Todo lo demás será bendecido. Si tus proyectos hoy los consagras a Dios y pones a Dios en primer lugar, todo el resto será bendecido. Si tu familia hoy la entregas al Señor, te dedicas a hacer primeramente lo que el Señor dice, toda tu familia será bendecida. Es por eso que el primer consejo que te quiero dar es que puedas poner a Dios como en primer lugar. Dice la palabra que las ramas no son las que dan vida a la raíz, sino que la raíz es la que da vida a la rama. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos orgullosos, dice la Escritura. No te sientas orgulloso porque fuiste injertado por otro. No te sientas orgulloso, no creas que porque estás tú hoy en un buen momento de vida, eres mejor que alguien más. Sino más bien que este momento que estás viviendo puedas ponerte y cimentarte en la raíz que se llama Jesús. Porque dice que fuiste puesto y que realmente nosotros a veces por nuestro orgullo creemos que nosotros le damos vida a algo. Es que pastor, es que yo soy el que pongo el ambiente, dicen algunos. Es que yo pastor, mi trabajo fluye gracias a mí. Cuidado y que nadie es indispensable. Cuidado y mañana somos reemplazados por nuestro orgullo y nuestra poca fe. Pero el Señor te dice: tienes que creer más en mí. Tienes que creer que yo soy el que te da la vida. Que gracias a mí es que vas a salir levantado. Que gracias a mí es que saldrás bendecido. Yo soy el que doy la vida, dice el Señor, a las ramas. No es la rama a la raíz. Es que pastor, yo realmente... Gracias a mí se mantiene mi casa. Gracias al Señor. Gracias a mí es que mi negocio está fluyendo. Gracias a Dios que te da el poder para hacer las riquezas. Por eso la primera enseñanza o el primer punto que debes anotar es que Dios debe ser el primero. Dios debe ser el primero en todo y el resto será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y punto número 2 es que debemos de permanecer en la humildad. Permanecer en humildad. Permanecer sabiendo que esa gracia y esa bendición no la pudimos obtener por nosotros mismos, sino que fue un regalo de parte de Dios y que somos privilegiados al estar en su árbol de olivo, en sus raíces, y que Él nos dará el color y el fruto correcto. Mira lo que dice la Escritura. Porque si Dios permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco dejará que tu falta de fe siga. Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también es estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiado en su bondad, o de lo contrario, tú también serás cortado del árbol. Por otro lado, si oyes y dejas tu falta de fe en Dios, entonces podrás otra vez entrar en el árbol. Dios lo puede poner otra vez donde estaban. Miren, es importante, si permanecemos en humildad, significa que vamos a reconocer que gracias a Dios que permitió que estuviéramos injertados en Él, por su gracia, porque si Él permitió que las raíces naturales fueran rechazadas por su falta de fe,
¿cómo no también lo va a hacer con nosotros? Si las raíces naturales del árbol, si el mismo pueblo de Israel, judío, que a veces ha rechazado a Jesús, que no lo recibieron a Jesús, Él permitió que se secaran, ¿cómo no lo va a hacer también con nosotros? Es por eso que dice la palabra, debemos de reconocer que Él es bondadoso y que nuestra fe es la que nos hace poder estar en su gracia. Y dice la palabra, pero, diga conmigo, pero, si aquellos, y esta parte me encanta porque Dios es misericordioso definitivamente. Definitivamente Dios es Padre. Es un Padre de 1000 oportunidades. Es un Padre que vuelve a bendecir. Es un Padre de restitución. Es un Padre que vuelve a dar. Es un Padre que vuelve a levantar. Es un Padre que hoy te agarra a ti, te agarra a tu familia y te dice, yo te voy a volver a injertar. Porque dice la palabra, pero si aquel pueblo que perdió la fe en algo vuelve a creer en mí, yo los volveré a injertar y los pondré nuevamente donde estaban. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que hay algo que vas a recuperar, que hay algo que vas a volver a levantar, que hay algo que se va a volver a poner en pie, hay algo que va a volver a darte gozo. Hay una familia que estaba a punto de terminar y el Señor dice, vuelve a creer en mí, porque si vuelves a creer en mí, yo te pondré otra vez donde estabas. Serás esa familia bendecida. Hay negocios que estabas a punto por tu falta de fe de secarse. El Señor dice, si vuelves a creer en mí, yo te pondré otra vez en los primeros lugares. Profesionales, hijos de Dios, líderes que hoy deciden volver a creer en Dios como raíz, como cuando recién conociste de Dios, que todo orabas, que todo creías. El Señor dice, yo te volveré a poner en aquel lugar. Yo te volveré a bendecir. Miren, es muy importante esta enseñanza. Es muy importante esta enseñanza. ¿Por qué? Porque hay ramas que han perdido la fe y se secaron. Por un lado están las ramas que se secaron, que pertenecían al árbol. Quizás tú pertenecías a algo, pero tu falta de fe te hizo salir. Quizás tú merecías o pertenecías quizás a un negocio familiar, pero por lo mismo, porque no supimos valorarlo, quizás tuvimos que estar fuera y ser espectadores desde lejos. Quizás pertenecías, no sé, a un equipo, a una congregación, pero empezaste a maquinar lo que no debías hacer. Perdiste la fe. Entonces, por un lado están aquellos que se secaron por la falta de fe. Por otro lado están los que tienen fe, pero pueden estar orgullosos. Y el Señor dice, cuidado y te me secas. Sigues conectado porque tienes fe, pero cuidado y te me secas. Porque el orgulloso, dice la palabra, que el Señor lo mira de lejos. Y por otro lado está aquellos que han retomado la fe. Y de ese yo te quiero hablar el día de hoy. Porque todos aquí que estamos hoy viendo este video, todos necesitamos volver a creer mucho más que lo que hoy estamos creyendo. Necesitamos volver a creer como antes, como cuando conocimos de Dios. Porque esa es la fe que el Señor le agrada. La que cree a ciegas. Esa es la fe que el Señor dice, wow, te injerto en el árbol y te agarro con cinta porque de mí no te sales, porque mis raíces son las que van a dar vida a tu proyecto, a tu familia, a tu vida, y las que van a dar ese fruto correcto, ese color correcto, y serás aquel fruto del árbol de Dios que fue injertado, pero que dio un fruto de parte de Dios. Podrá haber sido silvestre, y algunos son bien silvestres, pero conectados a la fuente que es Jesús, brotará frutos del árbol del olivo, frutos correctos, frutos preciosos. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Y ya para terminar, quiero enseñarte lo siguiente: no pierdas la fe, iglesia, no pierdas la fe, porque la fe hará que tengas el fruto correcto. Pero sin fe te podrás secar, te podrás marchitar, porque dice que el requisito para ser injertado se llama fe. ¿Cuántos tienen fe en que Dios va a volver a hacer las cosas? Sigue creyendo,
sigue orando. Quizás hoy no ves un mejor panorama, pero vuelve a creer, que el Señor dice, aquellos que creen en mí, dice que había un pueblo que no creyó y se secó, pero si vuelven a creer en mí, yo los voy a levantar. Y yo declaro sobre tu vida, iglesia, que hay cosas que se van a volver a levantar. Hay cosas que se van a volver a encender en tu vida. Hay un amor que va a surgir en tu casa que ya está a punto de marchitar, que está a punto de morir y comienza a tener mucho más valor. Hay una necesidad que estabas viviendo, pero el Señor te dice, hoy tu fe hará que todo comience otra vez a crecer. Vas a comenzar a cobrar ánimo, no solamente por haber creído hoy, sino por las cosas que vas a comenzar a ver. Vas a recobrar la oración, vas a recobrar esos tiempos que antes tenías con el Señor cuando todo le consultabas y el Señor todo te levantaba. Y yo declaro sobre tu vida, iglesia, que hay un nuevo tiempo que viene para ti. Un tiempo donde Dios será primero, un tiempo donde te mantendrás humilde y un tiempo donde sabrás que la raíz que se llama Jesús es la que te da vida a ti. Y que fuera de esa raíz, nada podemos hacer. Así que yo quiero poder terminar este tiempo diciéndote lo siguiente. La fe es la que te mantiene o la que te vuelve a injertar. Si hasta el día de hoy tienes algo, pues aumenta la fe para que no solamente mantengas algo. No uses solamente la fe para resistir los momentos difíciles. Hemos vivido un tiempo, un año muy difícil, donde yo he visto a la iglesia resistir. Aguante y aguante y aguante. Pero hoy el Señor te dice, tu fe te ha mantenido, pero andas medio chuequito, se dice aquí. Andas medio ahí como que a veces sí, a veces no. El Señor te dice, vuelve a confiar en mí. Tu fe te ha logrado permanecer, pero yo te quiero llevar a otro nivel, dice el Señor. Ahora vas a usar la fe para atacar. Ahora vas a usar la fe para avanzar, para ir hacia adelante, para progresar en tu casa, en tus proyectos. No sé qué es lo que estás viviendo, que estás hoy frustrado porque no ves crecimiento. Pues vuelve a creer que la fe hará que produzcas. Por eso dice el Señor, la fe es la que te puede mantener en el árbol. La fe es la que te mantiene en el árbol. Pero si has perdido la fe, esa misma fe es la que te vuelve a injertar. Así que no importa cómo estés pasando. Quizás perdiste algo o quizás lo estás perdiendo. Lo importante aquí es que la fe hará que todo se levante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así que ahí donde estás, yo quisiera poder orar por ti. ¿Qué tal si hoy tú me dices, ¿sabe qué, pastor? Esa palabra llegó a mi corazón. La verdad es que sí, yo he perdido ciertas cosas en mi vida. Yo las quiero volver a recuperar. Y mira, yo quiero que te pongas a reflexionar un poco. Quizás hay cosas que Dios te quitó para siempre porque quizás no valen ya, no vale la pena. Fueron un tiempo, fue bueno, pero para este tiempo no. Pero hay cosas que valen la pena. Hay cosas que Dios prometió como la familia, como tu salud financiera. Hay cosas que Dios prometió y declaró sobre tu vida. A esas son las que yo quiero que te aferres hoy y decir, Señor, si tú estás conmigo y tú eres mi raíz, pues todo lo que yo haga se va a levantar. Dice la palabra en el libro de Génesis que José todo lo que hacía prosperaba. Era preso, prosperaba. De esclavo, prosperaba. Todo lo que hacía lo sacaba adelante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Porque él tenía claro quién era su raíz. Él tenía claro a quién acudir. Él tenía claro a quién arrodillarse. Él tenía claro a quién clamar. ¿Por qué? Porque él sabía que era una simple rama y que apartada de la raíz nada podía hacer. Así que, ¿qué tal si cierras tus ojos por un momento y comenzamos a orar? Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por estas familias, por estos matrimonios, por estos jóvenes que hoy están viendo. Padre, que ellos puedan retomar su fe. Una fe como un estilo de vida y no como una religión, Señor. Una fe que sea pegada a tus principios, Señor. Una fe que hagan de ti, Señor, una raíz fuerte y sólida.
como aquella casa que dice que vino una tormenta, pero como sus cimientos eran el Señor, no la pudo derrumbar. Padre, declaramos, Señor, que toda persona que hoy se conecta, que hoy puede tener la oportunidad de recibir esta palabra, hoy su fe hace que las cosas comiencen a elevarse. Hoy declaramos que si has perdido la fe, hoy por volver a creer volverás a ser injertado, y dice la palabra, y te volveré a poner donde estabas, te volveré a bendecir. Vamos, cierra tus ojos y comienza a creerlo. Te volveré a bendecir, dice el Señor, te volveré a levantar. Es tiempo de seguir creyendo, es tiempo que no mires lo que hoy estás viviendo, sino lo que Dios ha dicho sobre ti. La fe es la que te determina si estás injertado o no. La falta de fe te puede secar, dice el Señor. Pero yo quiero que ahí donde estás con tus ojos cerrados digas: yo tengo fe, Señor. Yo tengo fe en ti. Yo tengo fe en tu palabra. Yo tengo fe en lo que haces. Porque aquel que comenzó la buena obra en mí, la terminará. Diga conmigo: yo creo en Jesús. ¿Y qué tal si seguimos ahí y terminamos con esta última oración? Y le dice: Señor Jesús, hoy me arrepiento de haberme apartado de la raíz. Hoy cambio mi manera de pensar. Hoy comprendo que tú eres la raíz y tú eres el que me das vida a mí, que soy una rama silvestre. Hoy quiero tomar de esa raíz, pedirte disculpas por haberme apartado. Hoy vuelvo a creer en ti. Hoy te pongo como mi Señor y como mi Salvador. Y si estás viendo este video por primera vez, quiero que digas conmigo también en la oración, añadirle y dile: escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque cuando todo esto termine, mi fe también hará que te siga viendo por la eternidad. Esa es la fe que debemos de tener, iglesia. La fe en que Jesús es la raíz y nosotros somos una rama que va a dar fruto, que florecerá, que tendrá color y una nueva oportunidad de vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias por conectarse. Estamos para bendecirle. Qué hermosa palabra que recibimos de parte de Dios. Te esperamos el próximo día domingo junto a toda tu familia. Si te gustó esta prédica y deseas compartirla, suscríbete en el canal de YouTube de la Iglesia Casa Real y el pastor Fernando Andrade. Muchas gracias.